Bienvenidos amigos a Contrapunto. La economía marca el paso de la discusión a partir de un conflicto armado en Europa. Este conflicto ha golpeado a la economía global y queremos mirar cuáles son las implicaciones que tiene en medio de este contexto para la economía venezolana. Para hablar de esto está en nuestra redacción Manuel Sutherland, el director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar el reto de debatir todas estas cosas que están en la mesa. Con todo gusto, es un placer estar acá y con todo gusto compartir algunas de las investigaciones que hemos venido realizando. Manuel, el contexto del conflicto en Ucrania termina favoreciendo la gobernabilidad económica en Venezuela. Bueno, yo creo que primero por mi parte, quiero decir que estoy totalmente en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Soy completamente pacifista, no creo que la solución sea invadir a ningún país, ¿no? Segundo, creo que esta lamentable invasión ha hecho que los precios de los hidrocarburos crezcan. Y siendo Venezuela un país con las mayores reservas de petróleo fundamentalmente extrapesado del planeta, le favorece de algún modo esta presión que hace que los precios de los hidrocarburos suban, fundamentalmente del petróleo, del gas, etc. Pero por otro lado, Manuel, también suben insumos que Venezuela importa, fertilizantes, sí, el trigo, es decir, el impacto va por el lado de los ingresos, pero también puede ir por el lado del alza del costo de nuestras importaciones. Claro, es que tiene un más y un menos, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, no solamente el precio de lo que tú acabas de decir, algunas materias primas importantes, sino de bienes terminados. Venezuela tiene una política de estímulo a la importación. El gobierno estimula la importación, llena el país de bodegones de importación de bienes terminados y todos esos bienes terminados van a sufrir un aumento de precio relativamente importante. ¿Por qué? Porque está subiendo la gasolina precisamente, claro. Eso cuesta, eso impacta el transporte. La estructura de costos de cada uno de ellos, ¿no? Exacto, la logística de la importación. También está subiendo prácticamente toda la energía a nivel mundial, eso impacta los costos industriales y eso de alguna manera también se correlaciona con la caída en la producción de alimentos. Venezuela importa muchísimos alimentos, consume muchos alimentos del extranjero y esos alimentos van a subir de precio, va a haber probablemente algún episodio de escasez en algunos de los alimentos que se hacían fundamentalmente en Ucrania, en Rusia, en todas esas áreas, y eso va a hacer que haya un aumento de precio incluso más elevado del que debería haber. Entonces, ¿cómo termina siendo esa relación shock de ingresos petroleros y shock de un incremento de gastos por nuestra economía de puerto? Sí, hay que hacer un neteo, ¿no? Hay que hacer una estimación de cuánto puede subir el petróleo y cuánto van a ser los ingresos adicionales y cuántos van a ser los egresos que se pueden realizar o estimar de acuerdo al aumento de precios de alimentos y de las cosas que importamos. Yo creo que a pesar de eso la cuenta es a favor. La cuenta va a ser positiva, exacto. Va a haber un mayor ingreso. El asunto es que no se sabe bien cómo está PDVSA ni cuánto está realmente exportando. Hay un blackout informativo muy fuerte y eso nos dificulta saber realmente qué tanto nos puede favorecer esta situación. La industria petrolera dice que está recuperándose, está aumentando la producción. El año pasado aumentó 400,000 barriles y este año también se espera, según las cifras del sector privado, que aumente 400,000 barriles. Eso es un plus que da para el monto de los ingresos, aún con las sanciones, ¿no? Claro, Venezuela en el 97 extraía alrededor de 3,3 millones de barriles, 97, ¿no? Después suena lejos ya esa cifra, ¿no? Lejos. Después fue bajando y en los últimos años se mantuvo en 2,5 millones, 2,4 millones, más o menos a partir de 2006, 2007. El asunto es que en la actualidad Venezuela está entre 650, que es la cifra que da la OPEP por fuentes secundarias, y 790, que es la cifra que ofrece directamente PDVSA. El asunto es que
eso es muy bajo. Y Venezuela tiene mucho petróleo extrapesado. Ese petróleo extrapesado tiene un precio mucho menor que el Brent, que el West Texas. Entonces también no es todavía verdadero que Venezuela esté vendiendo petróleo por arriba de $100 o algo así. Está todavía lejos de ese precio. Y las sanciones dificultan mucho la exportación de petróleo. Además tiene que vender a descuentos, ¿no? Tiene que vender con fuertes descuentos, tiene que triangular, tiene que vender a operadores que tengo entendido vienen de África, algunos operadores que vienen de Asia y recompran el petróleo y lo mezclan y después lo revenden en mercados relativamente oscuros. Y eso es una vía para la corrupción tremenda. Pero, Imagínate Manuel, pagar sí. un buque de petróleo con dinero en efectivo. No, terrible. Pero independientemente de eso, el aumento del precio, Tiene por que aumento mejorar. del precio, aún vendiendo a descuento, vendiendo en esas condiciones de opacidad, va por lo menos a duplicar el ingreso que podrían No tener. sé si duplicar, pero sí va a aumentarlo de una manera muy significativa. Y de hecho, El precio del petróleo ha subido 64% en lo Exacto. que va de año, ¿no? Exacto, entonces claro, no sé si lo va a duplicar, pero sí es un aumento muy grande y Venezuela pudiera, como dijiste un poco al inicio, recuperar parte de su producción petrolera. Vamos a ser moderados, 250.000 barriles aumentados, es decir, de pasar de 700 más o menos A 1 millón. a 1 millón, a 950. Eso pudiera hacerse muy rápidamente, porque Venezuela tiene un montón de campos y de pozos que prácticamente están cerrados por tonterías, por inversiones ridículas. Hay pozos que están cerrados porque no hay transporte para llevar a los obreros, lo cual en petróleo es un gasto microscópico, donde no hay, por ejemplo, comedores y cosas así. Entonces Eso falta se puede una resolver válvula. rápido. Eso necesita inversiones muy pequeñas. Entonces con inversiones muy chicas se pudiera resolver. El problema es que PDVSA no tiene dinero para ello y el gobierno de alguna manera tiene que permitir que las transnacionales en convenios operativos, en algunos contratos de servicio, ejerzan esa función. La ley de hidrocarburos es muy taxativa en eso, exige que la inversión sea 49% de la transnacional y 51% de PDVSA, pero ya eso es imposible, porque PDVSA no puede invertir. Entonces debe haber una reforma en la ley de hidrocarburos que permite una apertura y debe haber una formalización de la explotación de pozos petroleros por parte de transnacionales en otro tipo de acuerdos. Ok, ya miramos un poco el entorno macroeconómico. ¿Cómo incidirá eso en la población venezolana, en su calidad de vida, en su día a día, en sus 4 metros de necesidades? Sí, mucha gente está diciendo que Venezuela ya se arregló, ¿no? Que ya estamos listos, que la recuperación es plena, ¿no? Yo diría que no tanto, ¿no? Venezuela entre el 2013 y 2020 probablemente perdió el 80% de su PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que en el 2013 pesaba 100 kilos, yo peso un poco más, por supuesto, pero en el 2020 esa persona de 100 kilos apenas pesa 20 kilos. O sea, imagínate una persona de 100 kilos pasa 20. Esa es la economía nacional. Y si Maduro tiene razón, la economía en el 2021 pudo haber crecido hasta 5%. Eso significa que esa persona que pesaba 20 kilos Pesa 25. pesa 21, porque es el 5% Es de de 20. 20. Ah, perdón. Exacto. Entonces, O sea, no creció 5 puntos porcentuales, creció el 5% de 20. claro, el 5% de 2021 a 2020, ¿no? Entonces, estás viendo a esa persona que antes pesaba 100, ahora pesa 21 kilos. Todavía está completamente famélica en el hueso. Entonces, esa es la economía que tenemos. Hay algunos ornatos en la ciudad, tú pasas por las Mercedes, por Altamira, hay algunos edificios, restaurantes, cosas de lujo, bodegones, pero ese es el 0,00001% de toda la economía nacional que pasa de Altamira y pasa a las Mercedes. Sí, pero hay un respiro, la gente dice que está menos mal que antes. Eso es correcto, porque Venezuela en 2015, 16, 17, en esos años estaba en una situación realmente espantosa, ¿no? Eso era Sí, donde el tiempo no había... del bachaqueo, el tiempo de la escasez, Exacto. el tiempo del desabastecimiento. Que es donde nacen los bodegones. Los bodegones son una respuesta a la escasez extrema que había en esa época,
que tú tenías algo de dinero y no podías comprar pañales, no podías comprar café, etcétera, etcétera, había contrabando, pero eso también se debió mucho a las normas que el gobierno imponía, controles excesivos, no podías hacer esto, no podías lo otro, no podías poner precios, entonces todo eso se fue mejorando y eso permitió una apertura, una flexibilización que se ha venido desarrollando desde 2017-18 y ofrece nuevos locales, ofrece un dinamismo, pero ese dinamismo y esas cosas que se ven mejor y esa facilidad para comerciar es buena, pero todavía está lejísimo de lo que era la Venezuela del año 2013. Te voy a poner un cálculo. Si Venezuela crece al mismo ritmo que dijo que Maduro que creció en el 2021, es decir, 5%, para recuperar la economía del año 2013 necesitaría 32 años. Es decir, que hay que estar creciendo Hablaríamos a ratas 2054. de 15% para poder regresar más cercano, y eso es poco, es casi que imposible, ¿no? Con el gobierno bolivariano es muy difícil. ¿Por qué? Por las sanciones primero, las dificultades en el comercio internacional, el cierre de los mercados internacionales para el financiamiento, la inseguridad jurídica, las dificultades para la inversión y un montón de cosas, ¿no? Para que Venezuela empiece a recuperarse realmente necesita tasas de 20-25%, por lo menos al inicio, una explosión de crecimiento. Por ejemplo... ¿Y cómo se consigue esa explosión de crecimiento? Tiene que haber un cambio de 180 grados en la política económica venezolana y tiene que haber una paz política. ¿Y qué país ha experimentado crecimientos de ese Muy nivel? bien. Ok, te voy a dar dos datos, ¿no? La zona de Shenzhen, en China, que se creó como una zona económica especial, creció al 54% anual, interanual. 54%, por lo menos en los primeros 6-7 años. Una tasa de crecimiento inmensa. Exacto. Esa economía, que era un pueblito de pescadores, tenía como 35.000, 60.000 personas, ahora tiene como 20 millones de personas. Entonces, con esa tasa de crecimiento. Exactamente. Entonces Venezuela necesita esa tasa de crecimiento. Todo ha sido otro país. Venezuela. Entre 2002 y 2003 Venezuela perdió más o menos el 20% de su PIB por el golpe de Estado, el paro petrolero y toda la confrontación política. En el 2004 Venezuela creció 18,7%, algo así, imagínate. Bueno, pero ese era el fenómeno del rebote que tenías. Exacto. Pero ahora no estamos rebotando porque venimos desde una recesión de 7 años. Exacto, entonces esa recesión permitiría crecer a tasas muy grandes, por lo menos al inicio. Sí, la política económica puede cambiar porque hay mucho material de donde crecer. Es decir, estamos como si estuviéramos 3, 4, 5 años. Si tienes 5 años, el niño va a crecer en condiciones normales. Si tienes 80 años, no creo que crezca. Es decir, entonces, dime tres acciones urgentes que debería tomarse en política económica para tratar de estimular esa tasa de crecimiento entre 15 y 25%. Ok, te diría 100, pero sé que por el tiempo no podemos, ¿no? Lo primero es que yo sé que es política económica, pero hay que ir a un diálogo social, un diálogo económico, un diálogo político que tranquilice las aguas, porque la crisis política dificulta mucho la recuperación económica. Eso de gobiernos interinos, sanciones, países que reconocen al país y no, eso tiene que acabarse para cimentar el crecimiento. Lo segundo, tiene que reestructurarse la deuda externa y Venezuela tiene que de alguna manera recibir préstamos, acuerdos o vender petróleo futuro con bonos petroleros que puedan... Es decir, el tema de financiamiento tendría que venir por el lado de los multilaterales. Resolver el problema con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano. Exacto. De hecho, Venezuela tiene alrededor de 14.000 millones de dólares, que es una cifra ya bastante importante, congelados en el extranjero. Facturas por cobrar, tiene dinero en efectivo, oro. Eso tiene que arreglarse, eso tiene que venir y eso tiene que ser como base para un crecimiento. Y lo tercero es que tiene que haber una destrucción del aparato jurídico, administrativo, económico, que tiene las leyes del tipo ley de precios justos, ley de contraacaparamiento, la ley que permite que oficiales te requisen mercancías cuando la trasladas de un lado a otro. Todas esas normas anticapitalistas tienen que irse. Y digo anticapitalistas porque frenan al capital.
y la idea no es destruir al capital. Un hombre formado en el marxismo no suena como antinatura que esté diciendo estas cosas, o ya vas a ser tildado de converso. Ok, la cuestión es que el socialismo moderno, desde una perspectiva moderna, intenta desarrollar un proceso de acumulación de capital robusto, donde haya desarrollo de fuerzas productivas, donde se mejoren los salarios y haya bienestar. La destrucción del capital trae miseria, puesta desde el punto de vista de la destrucción de las fuerzas productivas, destrucción de la maquinaria, de la infraestructura, que es lo que ha pasado y lo que ha sucedido en Venezuela. Entonces la única forma de superar el capital es produciendo más y mejor, es siendo más eficaces, más eficientes y mejor organizados. Esto es lo contrario. El rol, ya para terminar, el rol de los trabajadores. ¿Cuál debe ser en este escenario tan complicado? Me pones en aprieto. Es algo bastante difícil. La clase obrera en Venezuela ha sufrido, en mi opinión, la destrucción de condiciones de vida más importantes en la historia de la humanidad. No conozco ningún otro proceso de acumulación de capital en la historia que haya tenido una disminución del salario mínimo vital del 98%. Eso no imposible, no lo he visto en ninguna parte. ¿Y cómo sobrevive entonces? La clase obrera ha tenido que dejar de ser clase obrera y convertirse en emprendedora. Es decir, gente que está vendiendo café, gente que vive de remesas, gente que está comprando y vendiendo cosas, que está haciendo tortas, etcétera, etcétera. Las prestaciones sociales desaparecieron, hubo una destrucción total de la seguridad social, no hay prácticamente hospitales y la gente está prácticamente viviendo de GoFundMe para tener urgencias médicas. Pero alguien le diría, bueno, se volvió un país de propietarios de sus propios negocios. Yo creo que... Entonces la transformación hacia el capital hace no dependiente al trabajador del patrono. Esa es otra extraordinaria pregunta. El asunto es que el capital, cuando es muy pequeño, cuando son emprendimientos tipo un taxista, por ejemplo, tiene muy pocas capacidades productivas, tiene muy pocas capacidades de producir, y como tiene muy pocas capacidades productivas, pues no tiene escala. O sea, no es lo mismo hacer cerveza en tu casa con 2 alambiques que la Polar. La cerveza le sale muy barata porque tiene una escala muy grande, una producción muy grande, y la unidad le sale muy económica. Pero si te la pones a hacer en tu casa, y si todos nosotros hacemos cerveza en la casa, nos va a salir como en $20 el litro. Entonces eso no va a generar PIB. Eso no va a generar crecimiento del PIB, o muy poquito, y va a hacer que todos tengamos ingresos muy bajos, porque nuestra productividad es muy pequeña. El salario depende de la productividad. Entonces, el rol del trabajador, el rol de los sindicatos, el rol de quienes necesita salir a la calle para llevar para la casa y resolver esto. Sí, Lenin decía fundamentalmente, no pegues los ojos, ¿no? No. Bueno, es que estamos yendo a los orígenes, Manuel. Lenin decía que la clase trabajadora solamente tiene 2 ventajas entre todas las desventajas que tiene contra el capital. Lo primero es su número. Los obreros somos millones de personas, ¿no? Y lo segundo es nuestra capacidad de organización para la resistencia y la superación. Entonces la clase obrera tiene que entender que debe reorganizarse, debe hacer sindicatos, consejos de trabajadores, unirse, articularse, utilizar las herramientas electrónicas, debe informarse, debe formarse y debe construir alguna alternativa sindical, gremial e incluso política que reivindique sus necesidades y su desarrollo. Claramente lo que está sucediendo la perjudica. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, y seguramente vamos a seguir conversando de todas estas implicaciones del mundo económico sobre nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Hasta la próxima.